Sí, bien. Max Hernández, ustedes lo conocen perfectamente, psicoanalista, ha sido secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional muchos años y acaba de publicar un libro que se llama En los márgenes de nuestra memoria histórica. Es un libro publicado por la Universidad San Martín. No sé si está también pensé que estaba el Fondo de Cultura Económica acá no, también. No. En los márgenes de nuestra historia. Max, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, pero esto es una opus magnum, es una obra magna, porque es una especie de gran síntesis histórica desde los albores de la nación peruana, las dificultades de la formación de la nación peruana, es más o menos el hilo conductor de todo esto a lo largo de... ¿no? Sería eso, pero desde una perspectiva que podríamos llamar profundamente subjetiva, si quieres. Es decir, es un poco el lugar que la historia del Perú ocupa en mi subjetividad, y por lo tanto es un intento de compartir una visión que, tomando datos objetivos y muy precisos, tiene la mirada de alguien que está tan involucrado en el hecho más íntimo y personal, por así decirlo. Es decir, si bien, por ejemplo, las grandes culturas prehispánicas lo que hicieron fue enfrentar los fenómenos de escasez tan brutales que vivieron, la pregunta es: ¿qué tipo de organización religiosa y estatal requirieron para poder administrar, por ejemplo, en el caso de Chavín, esta primera formación estatal, y en el caso del llamado Imperio de los Incas, de qué manera se pudo regir un vastísimo territorio sin el acceso a la escritura ni al transporte masivo por rueda o por tracción animal? Entonces, ¿qué pudieron hacer, por ejemplo, los incas para recolectar las mejores mentes y las mejores ideas para poder administrar esa vasta expansión? Pero, de acuerdo a lo que me estás diciendo, la historia del Perú te afecta. Sí, claro. Es decir, te impacta en tu subjetividad, en tu... Yo creo que y sí. Por eso es que has escrito este libro. Yo creo que sí. Mira, me estás un poco psicoanalizando, pero creo que hay algo. Porque así de eso. comenzaste, esa fue tu primera frase, Sí, de alguna manera. Cierto. Es decir, la historia de este país que llamamos Perú empieza en un territorio que es el territorio nacional, y empieza también en la porción más extrema de Europa. De esa conjunción nace el Perú, cuyo nombre, como dice Porras, sin tener raíces ni quechuas, ni castellanas, ni caribes, tiene sin embargo un acento castellano en la entraña quechua, ¿no? Pero, bueno, veo que has además señalado que ese encuentro, esa invasión, produjo un mestizaje que fue violento en varios sentidos. El encuentro entre un español y una indígena pudo haber sido eventualmente por violación y no necesariamente... Yo creo que fue en la mayor parte de los casos de esa manera. Pero Francisco Pizarro vivía con una princesa inca, por supuesto, de Guaylas, me parece, claro, no recuerdo cómo se llamaba, Ayacolque, y bueno, María Rostorovsky, a quien le han dado ayer el Premio Nacional de Cultura, ha estudiado en profundidad las relaciones de Francisca, la hija de Francisco. Claro. Sí. Pero es cierto, pero mira, hay casos emblemáticos de mestizaje.
Diego de Almagro el Mozo, que llegó a ocupar la gobernación del Perú, el Inca Garcilaso, Francisca Pizarro, pero siendo casos emblemáticos, no eran paradigmáticos, porque la mayor parte de los mestizos fueron, como tú dices, frutos de encuentros de ocasión o de violación. Sin embargo, todo esto se fue procesando en un encuentro entre una sociedad en la cual, por la presencia de la religión católica, la idea de una familia compuesta de padre, madre e hijos se enfrentaba a una organización de parentesco totalmente distinta. Eso lo sabes tú mejor que yo por la antropología, ¿no es cierto? Es decir, una organización matrilineal de familia extendida, mucho más tolerante en los asuntos sexuales que la oficial española, ¿no? Sí, pues. Y no he podido revisar todo el libro. No sé si tocas el tema de las extirpaciones de idolatrías que fueron sumamente terribles, ¿no? Porque era una manera de es terrible, y hay una continuidad. Es una extirpación cultural. Era una extirpación cultural. Y fíjate, es curioso, por ejemplo, que el Lobo Guerrero, el arzobispo que impulsa la extirpación de idolatrías, había sido inquisidor en México. Entonces hay una suerte de continuidad. No es lo mismo la lógica inquisitorial que la lógica de la extirpación. La lógica de extirpación sí termina haciendo de los dioses andinos su país, es decir, demonios. Sí, pues. Dubiols ha estudiado esto de manera extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos recuperar esas tradiciones puestas al margen, que por otro lado han logrado ingresos sincréticos a la religión católica, pero cómo recuperar esa densidad cultural que nos define en parte muy importante? Bueno, otra mutilación muy grave fue la supresión de la nobleza incaica, ¿no? Luego del levantamiento de Tupac Amaru, en que fueron Tupac Amaru era un noble, un curaca noble, incluso de alguna manera cultivaba el Tahuantinsuyo a nivel cultural, en fin, pero claro, la supresión, su derrota significó la decapitación de muchos curacas, los condenaron a muerte, y entonces desapareció esa clase que de alguna manera trabajaba la identidad local, ¿no? Absolutamente, porque poquito antes había habido el gran resurgimiento, el gran renacimiento incaico, del cual habla Rowe, que realmente comenzaron a vestirse nuevamente con los atuendos, no sé si los mismos atuendos incaicos, pero estaban reinventando la tradición inca, ¿no? Sí, pues. Bueno, y hay uno o dos capítulos también sobre la violencia, sobre Sendero, que son analizados también un poco desde esta misma perspectiva, ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, el dato principal para mí de Sendero, de esa época tan feroz, es que los grandes sacrificados, bueno, el Estado peruano ciertamente, fueron los indígenas altoandinos y quechohablantes, a los cuales sectores de la sociedad culta despreciaban, y Sendero despreciaba. La sociedad culta despreciaba por indígenas, y Sendero los despreciaba por haber aceptado sumisamente la opresión criolla, era, ¿no? Su carne de cañón, Era la mesnada, así se sí, con ese nombre de origen absolutamente medieval, sí, así es. Pero que acá tenía un sabor más bien a ganado, ¿no? Sí, pues efectivamente. Pero algo que no se ha dicho mucho es que para derrotar finalmente a Sendero Luminoso, el Estado peruano tuvo que superar esas taras, porque lo que solo fue derrotado cuando el Estado, el ejército, que es un ejército básicamente criollo, digamos, o la Fuerza Armada, incluso la Marina, que ya ni siquiera es criolla, sino absolutamente blanca, pues decidió aliarse con el sector indígena.
cuando venció el desprecio, en fin, la discriminación, y decidió horizontalmente pelear juntos. Así fue derrotado Sendero, gracias a la superación de esa. Eso es algo que no ha sido resaltado. Esa es una lección fundamental. Yo creo que es fundamental, y es uno de los resultados de ese entrevero feroz que significaron esos años, que lamentablemente, sin embargo, nos han dejado también cicatrices no cerradas. Es decir, todavía tenemos elementos de lo que los sociólogos llaman un estado postraumático, ¿no? Es decir, yo creo que parte de la gran violencia delincuencial, para no hablar de las asociaciones del narcotráfico con Sendero, son restos, remanentes, reverberaciones, reactuaciones de todo ese periodo. Sí, pues, en fin, deberíamos seguir discutiendo sobre esto en este programa, pero ya nos ha ganado el tiempo. Todos estos temas están en los márgenes de nuestra memoria histórica, el libro recientemente publicado por Max Hernández. Muchas gracias, Max, y felicitaciones. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa. Regresamos.